Bien, comenzamos un nuevo capítulo, una nueva página en la formación de este año y decidimos tomar el tema de organización porque nos parece que justamente una de las cuestiones claves de la época, en momentos tan duros como los que estamos viviendo, en que las políticas se han profundizado, esas políticas que comenzaron después de la dictadura militar, y que a través de estas décadas de democracia fueron cada vez más ajenas a la mayoría de la clase trabajadora, pero claro, estamos viviendo ya como si fuera la frutilla del postre del modelo económico que han venido a instaurar en Argentina y que está produciendo un cambio estructural. Y vemos toda esta gravedad, pero a la vez vemos la imposibilidad, la dificultad muchas veces de justamente organizarse para no seguir retrocediendo. Estoy hablando de una cuestión de resistencia, ni siquiera de ofensiva, ¿no? Y uno nota que es algo que está sucediendo y que realmente nos debemos poder hablarlo, ¿no? Y entonces tomamos el tema de organización porque también creemos que hay como hay como una idea de que todos sabemos de qué hablamos y sin embargo creo que todos y todas hablamos de cosas bien distintas o hemos tenido experiencias bien diversas y que quizás hoy tendremos que revisarlas. Para eso tomamos un documento que es de convocatoria de segunda independencia, que somos conscientes que acá hay compañeros y compañeras que no son de convocatoria, pero es un documento que nos puede servir para discutir este tema. Así que nada, vamos a ir explorándolo, vamos a ir trabajando distintos aspectos y vamos a empezar por un video de Iñaki Giles San Vicente que nos parecía que era bien jugoso para discutir justamente una pregunta que tiene que ser la primera que guía nuestro camino, que es ¿organizarse para qué? Y luego veremos si el documento de convocatoria según independencia que nos puede servir como guía también para ir viendo estas dificultades y esta distancia entre la teoría y la práctica. Así que nada, ojalá podamos durante este tiempo que queda del año sacarle jugo, aprovecharle, que esto nos sirva, como siempre decimos en la formación, esto debe servir para hacer. No es una cuestión solamente para informarnos, para poder contrarrestar la propaganda del imperio, sino que es sobre todo para que nos ayude en nuestra práctica cotidiana de militancia en esto tan necesario que es organizarse. Bien, entonces como dijimos, para poder ver esto de para qué nos organizamos, queríamos traer un viejo video de Iñaki Giles San Vicente, que para los compañeros y compañeras que no lo conocen es un compañero realmente muy sabio y militante, sobre todo militante, que muchas veces traemos a la formación, a él mismo y a veces a sus videos o sus escritos. Iñaki acá, y esto hay que tener en cuenta que fue hecho hace 13 años atrás, que con lo vertiginoso que han sido todos los cambios políticos tenemos que pasarlo por ahí, pero sí nos parece que trae conceptos y cuestiones que nos pueden dar elementos para poder justamente trabajar esto, ¿no? Las distintas instancias de organización, el para qué cada instancia, y qué elementos necesarios hay que tener en cuenta a la hora de generar estos colectivos, estas organizaciones en función de un objetivo común, ¿no? Así que ahí va. Durante un tiempo aquí se desarrolló una teoría que era la teoría de las 4 A's
ya que hemos hablado de autodeterminación, nosotros planteamos una cuestión que es muy, muy clara. Autodeterminación, pero autodeterminación requiere autodeterminarse quiere decir autoorganizarse. Un colectivo que quiere decidir qué tiene que hacer, etcétera, etcétera, qué quiere hacer, se tiene que autoorganizar. No puede depender de la organización que le nombre o que le diga el amo o que le diga el Estado ocupante o que le diga una transnacional o que le diga un banco. Si yo quiero ser libre, me tendré que dotar de un sistema organizativo propio que garantice mi libertad. Por lo tanto, cuando se habla de autodeterminación, hay que hablar a la vez de autoorganización. No hay otra posibilidad. Un pueblo que se quiere autodeterminar tiene que tener el derecho de autoorganizarse. Porque yo no puedo avanzar en mi libertad con un sistema organizativo impuesto por el opresor. Yo no puedo avanzar al socialismo con un sistema económico impuesto por la burguesía o con un aparato de Estado impuesto por la burguesía. Yo tengo que avanzar al socialismo con un aparato de Estado socialista o con una economía socialista. Exactamente lo mismo si yo quiero autoorganizarme, yo tengo que gestionarme a mí mismo. Yo no puedo organizar una universidad comunista con una gestión capitalista. Podré hacerlo durante muy poco tiempo. Yo no puedo, pero tarde o temprano, más temprano que tarde, van a surgir las contradicciones. Organizar en un barrio, en una empresa, en una escuela, en una ciudad, en donde sea, organizar cualquier acto popular, una fiesta popular, una fiesta deportiva, una manifestación, una asociación de vecinos, etcétera, es una práctica que requiere que el colectivo que lo organiza se gestione a sí mismo, se autogestione. No se puede organizar, por ejemplo, un barrio que quiere silencio, que quiere tener árboles, que quiere estar limpio, que no quiere que haya contaminación, que no quiere que haya suciedad por las calles. No se puede organizar ese barrio desde un criterio de consumismo burgués, desde un criterio de rapidez de mercancía, desde un criterio de hipermercados, desde un criterio de empresas privadas que gestionan lo que antes era público. La autoorganización requiere autogestión y la autodeterminación requiere autogestión. Que el colectivo que se autodetermina y el colectivo que se autoorganiza se tiene que gestionar a sí mismo. Por ejemplo, cuando se ocupa una fábrica, cuando se recupera una fábrica de la explotación capitalista, los trabajadores no pueden organizar el proceso de trabajo desde los criterios empresariales, porque pierden independencia y al final o más temprano terminan sujetos a la dictadura del mercado, terminan sujetos a la dependencia financiera, terminan sujetos a los especialistas de la patronal. Por tanto, cualquier persona o colectivo, sea una nación o sea un club juvenil, que quiere funcionar en base a sus criterios propios, tiene que autogestionarse. Vemos ya que hay, como hemos dicho desde el principio, que hay una autoorganización que busca la autodeterminación de un colectivo. Y esa autoorganización tiene que autogestionarse, tiene que gestionarse a sí misma, ¿no? Eso nosotros es lo que llamamos proceso de crear poder popular, ¿no? Pero ni la autogestión, que un colectivo se gestione a sí mismo y no esté dependiente de poderes extraños exteriores, ni la autoorganización, que ese colectivo se organice a sí mismo y no dependa de un modelo organizativo impuesto desde el exterior, y la autodeterminación, que ese colectivo decida por sí mismo sobre su futuro, decida sobre cómo quiere hacer ese futuro,
Ninguna de estas tres cuestiones, autoorganización, autogestión y autodeterminación, sirven si no hay una autodefensa. Las medidas de defensa pueden ser legales, pueden ser jurídicas, pueden ser administrativas, pueden ser pacíficas, pueden ser no violentas. Una medida de defensa es todo aquello que sirve para defender lo que se ha conquistado, para no retroceder. La autodefensa es un elemento decisivo y es un elemento central en todo el proceso que va de la autoorganización a la autogestión y que acaba en la autodeterminación. Porque ¿de qué sirve que tú decidas ser libre, decidas tomar el destino en tus manos si luego vienen y te lo prohíben? ¿De qué sirve que se organice una asociación de vecinos, una comunidad de vecinos que controle la calidad del agua pública o la calidad del agua privada que la ha comprado una transnacional, como veíamos antes, que hay una transnacional francesa muy potente y que está privatizando el agua y está cayendo en calidad, y esa asociación de vecinos mida, analice químicamente el agua y vea que no es potable incluso? ¿De qué sirve eso si luego a la hora de exigir y a la hora de tomar medidas no le tienen en cuenta? O que esa asociación de vecinos decide, por ejemplo, ocupar la empresa de aguas para tener acceso a información, si la sacan a palos limpios, la sacan enviando a la policía, si o legalmente quieren prohibir esa asociación de vecinos, ¿no? La autodefensa es imprescindible. No tiene por qué ser única y exclusivamente autodefensa violenta, eso cada colectivo decidirá cuándo. Puede ser autodefensa legal, autodefensa pacífica, autodefensa administrativa, autodefensa no violenta, mediante movilizaciones, mediante encadenamientos, lo que haga falta. Pero si al proceso que va de la autoorganización a la autogestión y a la autodeterminación no se le une en todo momento un criterio de autodefensa, eso no vale absolutamente para nada. No vale absolutamente para nada. Porque al final se impone el más fuerte. El más fuerte porque tiene la ley, el más fuerte porque tiene la banca, porque tiene los recursos económicos. Pongamos un caso concreto. La autoorganización y la autogestión. Un colectivo se autoorganiza y se autogestiona, pero pide un préstamo a un banco. El colectivo que pide un préstamo a un banco ya está adquiriendo una dependencia económica. Y una dependencia económica es una dependencia política. El colectivo lo que tiene que buscar es la independencia financiera, la autogestión financiera, y para eso tiene que movilizar al pueblo, tiene que buscar recursos de forma que no dependa de los tiburones financieros, que no dependa de los jueces que apliquen la ley en caso de que no puedas pagar la deuda. Porque te pueden hacer presiones que te imposibiliten pagar la deuda, te pueden cargar a multas, o te pueden hacer trampas, o te pueden, por medio de la guerra sucia, te pueden destrozar el local y no tener dinero para arreglarlo, etcétera, ¿no? Y si tú tienes una dependencia económica de un banco, si no puedes pagar esa dependencia económica, estás atado políticamente, ¿no? O te pueden empezar a decir que si tienes una línea de préstamo no te van a conceder el préstamo porque tus ideas son muy radicales, porque tus ideas expuestas en tal periódico no son convenientes, y entonces te pueden quitar. O sea, si no tienes independencia económica no te sirve de nada todo lo demás. Y si dependes económicamente, tienes que saber que tarde o temprano van a volver contra ti porque es una dependencia política. Entonces te tienes que autodefender. Y para autodefenderte tienes que buscar recursos económicos. O sea, la autodefensa es de todas clases. Por tanto, nosotros entendemos que el pueblo, la clase trabajadora, cualquier colectivo explotado, cualquier persona que lucha por la justicia individual y colectivamente, tiene que saber que esa autoorganización, que esa autogestión, gestionarse a sí mismo, esa autodeterminación, tiene que tener una decisión de autodefensa. Entonces nosotros, ¿cómo entendemos esto? Lo entendemos, en la práctica lo entendemos como creación de contrapoder. ¿Qué es un contrapoder? Un contrapoder es una cosa que es capaz de parar al poder opresor en el nivel que sea. Seguimos con el ejemplo de los estudiantes o las asociaciones de vecinos o el sindicalismo, ¿no? O los obreros que se sindican, o de las amas de casa que crean una asociación de mujeres para luchar contra lo que fuera, ¿no?
o un colectivo feminista, ¿no? O un colectivo ecologista, etcétera, ¿no? Un contrapoder es cuando ese colectivo que lucha en un campo específico por una reivindicación necesaria y justa crea la suficiente fuerza social de masas popular capaz de parar o de condicionar una medida del enemigo, del explotador, por ejemplo, una medida que quieren pues para hacer una carretera que no es necesaria, derribar un bosque o quitar un parque juvenil, un parque infantil donde la gente va a descansar y a esto. ¿Por qué? Porque un empresario quiere hacer casas privadas, por poner un caso tan frecuente, ¿no? Entonces, en este caso, se organiza el pueblo, se organiza la vecindad y crea un movimiento que lucha para defender ese espacio público, ¿no? Eso es un contrapoder. Y si consigue evitar que eso se privatice, eso es una victoria. Entonces el contrapoder es todo aquello que lucha contra el poder explotador o contra el poder opresor o contra el poder dominante o contra la propiedad privada. Pueden ser jurídicas, pueden ser administrativas, pueden ser pacíficas, pueden ser no violentas. Una medida de defensa es todo aquello que sirve para defender lo que se ha conquistado, para no retroceder. La autodefensa es un elemento decisivo y es un elemento central en todo el proceso que va de la autoorganización a la autogestión y que acaba en la autodeterminación. Porque ¿de qué sirve que tú decidas ser libre, decidas tomar el destino en tus manos si luego vienen y te lo prohíben? ¿De qué sirve que se organice una asociación de vecinos, una comunidad de vecinos que controle la calidad del agua pública o la calidad del agua privada que la ha comprado una transnacional, como veíamos antes, que hay una transnacional francesa muy potente y que está privatizando el agua y está cayendo en calidad, y esa asociación de vecinos mida, analice químicamente el agua y vea que no es potable incluso? ¿De qué sirve eso si luego a la hora de exigir y a la hora de tomar medidas no le tienen en cuenta? O que esa asociación de vecinos decide, por ejemplo, ocupar la empresa de aguas para tener acceso a información, si la sacan a palos limpios, la sacan enviando a la policía, si o legalmente quieren prohibir esa asociación de vecinos, ¿no? La autodefensa es imprescindible. No tiene por qué ser única y exclusivamente autodefensa violenta, eso cada colectivo decidirá cuándo. Puede ser autodefensa legal, autodefensa pacífica, autodefensa administrativa, autodefensa no violenta, mediante movilizaciones, mediante encadenamientos, lo que haga falta. Pero si al proceso que va de la autoorganización a la autogestión y a la autodeterminación no se le une en todo momento un criterio de autodefensa, eso no vale absolutamente para nada. No vale absolutamente para nada. Porque al final se impone el más fuerte. El más fuerte porque tiene la ley, el más fuerte porque tiene la banca, porque tiene los recursos económicos. Pongamos un caso concreto. La autoorganización y la autogestión. Un colectivo se autoorganiza y se autogestiona, pero pide un préstamo a un banco. El colectivo que pide un préstamo a un banco ya está adquiriendo una dependencia económica. Y una dependencia económica es una dependencia política. El colectivo lo que tiene que buscar es la independencia financiera, la autogestión financiera, y para eso tiene que movilizar al pueblo, tiene que buscar recursos de forma que no dependa de los tiburones financieros, que no dependa de los jueces que apliquen la ley en caso de que no puedas pagar la deuda. Porque te pueden hacer presiones que te imposibiliten pagar la deuda, te pueden cargar a multas o te pueden hacer trampas o te pueden, por medio de la guerra sucia, te pueden destrozar el local y no tener dinero para arreglarlo, etcétera, ¿no? Y si tú tienes una dependencia económica de un banco, si no puedes pagar esa dependencia económica, estás atado políticamente, ¿no? O te pueden empezar a decir que si tienes una línea de préstamo no te van a conceder el préstamo porque tus ideas son muy radicales, porque tus ideas expuestas en tal periódico no son convenientes, y entonces te pueden quitar. O sea, si no tienes independencia económica no te sirve de nada todo lo demás. Y si dependes económicamente, tienes que saber que tarde o temprano van a volver contra ti porque es una dependencia política. Entonces te tienes que autodefender.
Y para autodefenderte tienes que buscar recursos económicos. O sea, la autodefensa es de todas clases. Por tanto, nosotros entendemos que el pueblo, la clase trabajadora, cualquier colectivo explotado, cualquier persona que lucha por la justicia individual y colectivamente, tiene que saber que esa autoorganización, que esa autogestión, gestionarse a sí mismo, esa autodeterminación, tiene que tener una decisión de autodefensa. Entonces nosotros, ¿cómo entendemos esto? Lo entendemos, en la práctica lo entendemos como creación de contrapoder. ¿Qué es un contrapoder? Un contrapoder es una cosa que es capaz de parar al poder opresor en el nivel que sea. Seguimos con el ejemplo de los estudiantes o las asociaciones de vecinos o el sindicalismo, ¿no? O de los obreros que se sindican, o de las amas de casa que crean una asociación de mujeres para luchar contra lo que fuera, ¿no? O un colectivo feminista, ¿no? O un colectivo ecologista, etcétera, ¿no? Un contrapoder es cuando ese colectivo que lucha en un campo específico por una reivindicación necesaria y justa crea la suficiente fuerza social de masas popular capaz de parar o de condicionar una medida del enemigo, del explotador, por ejemplo, una medida que quieren, pues, para hacer una carretera que no es necesaria, derribar un bosque o quitar un parque juvenil, un parque infantil donde la gente va a descansar y a esto. ¿Por qué? Porque un empresario quiere hacer casas privadas, por poner un caso tan frecuente, ¿no? Entonces, en este caso se organiza el pueblo, se organiza la vecindad y crea un movimiento que lucha para defender ese espacio público, ¿no? Eso es un contrapoder. Y si consigue evitar que eso se privatice, eso es una victoria. Entonces el contrapoder es todo aquello que lucha contra el poder explotador o contra el poder opresor o contra el poder dominante o contra la propiedad privada. Y cuando los contrapoderes se van organizando en red y van extendiéndose, se crea una situación de doble poder. Por ejemplo, una situación de doble poder es una situación donde, por ejemplo, la defensa de la lengua vasca, por poner un caso. Nosotros hemos logrado con muchas dificultades recuperar poco a poco, no del todo, pero evitar que la lengua vasca en algunas zonas siguiera retrocediendo, en otras sigue retrocediendo. Y en algunas incluso, mal que bien, con muchas dificultades y muchos problemas, hemos conseguido detener este retroceso. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues entre muchas cosas, creando grandes movilizaciones populares, grandes manifestaciones, la corrica, etcétera, etcétera, que movilizan a miles y miles y decenas de miles de personas. Hasta tal punto que el Estado y el poder autonómico tiene que andar con mucha precaución para no chocar con ese doble poder popular. Otra situación de doble poder popular fue la lucha contra las centrales contra las centrales nucleares. El Estado español quería crear en Euskal Herria 4 centrales nucleares en un sitio tan pequeñito. Iba a ser la mayor concentración de centrales nucleares en Europa. 4 centrales nucleares. 2 en la costa, una en zona intermedia y otra en el sur. Iba a ser una escabechina. Al final no se creó ninguna. Y una estuvo a punto de ponerse en funcionamiento. Pero la lucha tremenda desarrollada por el pueblo consiguió paralizar esa central nuclear. Y ahora esa central nuclear, que estuvo a punto de ponerse en funcionamiento, lleva pues prácticamente 30 años parada. Ya no se va a poner en funcionamiento porque habría que derribarla entera. Está al lado del mar, pues el salitre, etcétera, etcétera, ha corroído casi todo, y ahí está, es un monumento a la victoria popular, un monumento a la irracionalidad burguesa, ¿no? Y al egoísmo burgués. Eso fue un doble poder. El poder del Estado, con todos sus recursos, con todos sus colaboradores, con todas sus fuerzas armadas, contra el poder del pueblo. Y se ganó. Es una victoria de doble poder dentro del sistema capitalista. Pero claro, el doble poder es siempre muy inseguro, muy incierto, porque el sistema, la primera que te descuidas o que debilitas tu atención o tú esto, contraataca. Y contraataca siempre.
porque una situación de doble poder es muy insegura, muy cierta, muy corta. Siempre el sistema siempre contraataca, la burguesía nunca está parada, siempre tiene expertos preparando golpes demoledores y siempre tienes que estar intentando avanzar, ¿no? Entonces, una vez que se llegan a situaciones de doble poder serio, te tienes que plantear el problema de pasar al poder popular. Tienes que seguir avanzando siempre, ¿no? Y al poder popular requiere ya, a la larga, requiere tener el poder del Estado. No el poder del gobierno, porque el gobierno pasa, el Estado permanece. Los ministros pasan y la policía continúa. Esto es así. El contrapoder tiene que constituirse en doble poder. Y sabemos que el doble poder tiene que terminar siendo poder popular, ¿no? Dispuesto a defenderse. De cualquier manera, de cualquier forma. Si es pacíficamente, mucho mejor. Si es de forma no violenta, mucho mejor. Si es de forma legal, infinitamente mejor. Para eso hay que transformar las leyes por medio de mayorías democráticas, etcétera, etcétera, ¿no? Esa es, digamos, nuestra filosofía de interpretación de cómo avanzar en el contexto actual, ¿no? Sabemos que en el marxismo, por ejemplo, el manifiesto comunista, al final tiene pues 10 medidas, ¿no? Y que cada revisión, cada vez que se editaba el manifiesto comunista, Marx y Engels y la compañera de Marx, que tuvo una tarea mucho más importante en la redacción del manifiesto comunista de lo que se ha reconocido nunca. Ahora ya se sabe que la mujer, la compañera de Marx, tuvo un peso muy importante en la redacción del manifiesto comunista. Pues bien, las 10 medidas que aparecen, las medidas que aparecen al final del manifiesto comunista, en cada reedición, los autores del manifiesto comunista cambiaban las 10 medidas, las adaptaban a las realidades nuevas, ¿no? Y explicaban y contextualizaban y concretaban el texto y lo adaptaban, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque se está en una lucha permanente, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque existía un programa máximo y un programa mínimo. El programa máximo, ¿cuál es? El manifiesto comunista lo dice. Hay que acabar con la propiedad privada, hay que avanzar al socialismo, hay que avanzar al comunismo, etcétera, etcétera. ¿Y el programa mínimo cuál era? El programa mínimo son las medidas que se desarrollan en cada momento concreto que te permiten crear, digamos, islotes, pequeñas islas de algo que se asemeja a lo que tú deseas en un océano capitalista, ¿no? Y esas medidas pequeñas, esas islitas pequeñas, luego se convierten en un archipiélago, ¿no? Pero tarde o después eso va a chocar con el poder del Estado. Eso va a chocar tarde o después, o más temprano que tarde, o en su momento, eso va a chocar con el poder del Estado, ¿no? Entonces, en esa dinámica nosotros estamos manteniendo políticas sociales, políticas ecologistas, políticas feministas, políticas democráticas dentro de los ayuntamientos, en las empresas, en las universidades, para lograr que esos contrapoderes que tenemos se estabilicen como dobles poderes, ¿no? Y para lograr avanzar luego en una síntesis a un poder popular vasco. Que ese poder popular vasco tiene que terminar siendo un Estado obrero independiente, ¿no? Una república socialista vasca. Bien, partiendo entonces de estos elementos que Iñaki nos trae, que en realidad es una excusa para tomar fundamentalmente que no se trata de que nos organizamos así nomás y da todo lo mismo y los objetivos que nos pongamos y dónde inscribimos cada acción de cada día cotidiana, de las más chiquitas a las más grandes, dónde la inscribimos, con qué objetivo. Por eso nos parecía que era importante traer un documento que para Convocatoria de Segunda Independencia es sagrado y que viene justamente o trata de recoger esas experiencias que luego de la derrota posterior a la dictadura militar de las organizaciones revolucionarias, en esos intentos permanentes de tratar de levantarse, de ir construyendo de vuelta caminos que conduzcan efectivamente, digamos, a que el pueblo tenga en sus manos al gobierno. En esos intentos nace, digamos, este documento, en los inicios de Convocatoria Segunda Independencia, y quiero resaltar en particular, justamente cuando habla de cómo fue ese proceso en el documento, dice: la experiencia en los últimos 20 o 30 años nos dice que las grandes rupturas en proyectos mucho más desarrollados que el nuestro
se produjeron siempre y en todos los casos por las discusiones de estos aspectos que aquí proponemos. Pocas veces las rupturas se dan por los desacuerdos políticos, porque estos pueden contenerse si se establece un marco para su tratamiento y síntesis y una estructura que respete la discusión democrática y las resoluciones del conjunto. Las rupturas se dan porque los distintos bolsones de poder internos se niegan a poner en construcción al servicio del conjunto. Perviven las roscas internas y los negocios propios y por tanto se inhiben y se niegan a discutir una metodología clara de funcionamiento, o sea, el aspecto organizativo. En realidad, el aspecto organizativo está reflejando la verdadera ideología, ¿no? Esto que muchas veces nosotros decimos, bueno, si vos estás diciendo que querés ir a Mar del Plata, estos son ejemplos del negro, bueno, tenés que tomar la ruta que te lleva a Mar del Plata, no la ruta que te lleva a Entre Ríos. Bueno, esto es así. Entonces, justamente cómo te organizás para cada objetivo muestra también hacia dónde realmente estás yendo, y por eso es tan importante darnos el tiempo, no solo para ver y destrabar lo que nos está pasando, que la gente está como resignada, o el pensamiento individualista que ha calado tan profundo que cuesta mucho esto que dice el negro en este documento, ¿no? De la cuestión de los kioscos, de las roscas, bueno, nada. Contra eso también tenemos que batallar, porque estos 50 años de derrota no fueron en vano, ¿no? Y esto nos atraviesa. Entonces, justamente las tesis nacen de esto. Y es así que decidimos empezar por este camino e iremos trabajando a lo largo del año esta cuestión. Nos queremos dar el tiempo necesario para que todos y todas podamos aportar a esto, porque seguramente de acá saldrá, de este espacio de poder compartir y demás, podrán salir otras cosas que quizás no estaban contempladas en la formación, que nos ayuden a la práctica política, a la acción política. Y vuelvo a remarcar esto: acción política. Si no, esto no tiene mucho sentido. Bien, entonces vamos a comenzar a trabajar con la primer tesis de esas tesis organizativas de convocatoria segunda independencia, que dice así: a cada nivel de acuerdo político le corresponde una propuesta organizativa de funcionamiento. Y ahí le vamos a dejar al negro Suárez que nos pueda explicar de qué se trata esta tesis, y también que podamos discutir en qué modo en nuestra práctica esto lo vemos reflejado o no lo vemos reflejado. Así que, compañeros, compañeras, que sea un lunes muy fructífero, porque necesitamos efectivamente trabajar sobre este aspecto en nuestra acción política.